Shalom, Basejet Brajot, la página Lamed Vav Amud Bet, la 36b. Estamos en la tercera línea donde dice Betipo Klei. Vimos la opinión de Rabbi Akiva con respecto al árbol del tzlaf, que dijo que el fruto principal ese no tiene la prohibición de orla, pero lo que lo cubre, el cafricín, no tiene la prohibición de orla. Y a eso viene y pregunta la Gemara. Betipo Klei de Naasa Shomer Lepri. Es verdad, dice la Gemara, que el cubierto del fruto, el cafricín, no tiene la importancia, según Rabbi Akiva, de fruto. Entonces, por eso no tiene orla. Pero, dice la Gemara, de todos modos, ese cafricín es el guardia del fruto mismo. Y por esa razón debe tener la prohibición de orla. Como aprendemos, Verachmone amar veoraltem orlato et pirio. La Torah dice et pirio, el fruto. ¿Por qué dice el fruto? Et atafel le pirio. También lo secundario del fruto también tiene la prohibición de orla. Umainiu shomer le pri. Lo que guarda el fruto mismo también tiene la prohibición de orla. Entonces también es prohibido comerlo en los primeros 3 años del árbol. Ahora la Gemara va a tener 3 respuestas de Rove, 2 no quedan y la tercera es la que queda. Y dice la Gemara, ma Rove, Eicha amrinan de naasa shomer le pri, Eicha de itei ben betalush ben bemechubar, Aja bemechubar itei betalush leitei. Primera respuesta de Rove es que cuando es considerado guardia del fruto que tiene la prohibición de orla, cuando ese guardia está sobre el fruto, también cuando está en el árbol, y también betalush, también después de ser cortado el árbol, también sigue estando el cubierto encima, entonces es que tiene la prohibición de orla el guardia también, mientras que en el tzlaf, el cafricín que cuida al evioná, la flor, que es el fruto del árbol, no sigue con él después de que se corta el árbol. Eiti ve Abaye y le pregunta a Abaye, Pitma shel rimon mitztarefet, ve'anetz shelo en mitztaref. La granada tiene una pitma, como una flor encima, y tiene el netz. El netz es también como un guardia encima de la pitma, de la flor de la granada. Y dice en la Mishnah, dice así, Pitma shel rimon mitztarefet, ve'anetz shelo en mitztaref. Con respecto a comida que recibe lo que llamamos tumat ochlim, puede ser impuro, pero para ser impuro, para que le pase la impuridad a la comida, tiene que tener un tamaño de beitzá, de un huevo, para que le pase la tuma. Y dice la Mishnah que la pitma del rimón, quiere decir esa flor que está encima de la granada, se junta con él para tener el tamaño suficiente para ser impuro. Mientras que el anetz shelo, lo que guarda a la flor, a la pitma, no se junta con el rimón, con la granada, para tener el tamaño suficiente para poder ser impuro. Entonces, dice la Gemara, mide que amar anetz shelo en mitztaref, alma de lav ochelu. De eso aprendemos que el netz, ese guardia, no es considerado comida. Si fuera considerado comida, entonces sí sería parte de la granada para recibir tuma, del tamaño de la granada. Como no se junta con la granada para tener el tamaño de la comida que recibe tuma, vemos que no es comida. Y por otro lado está escrito, Betania gabei orla. Está escrito con respecto a la prohibición de orla, klipei rimon, ve'anetz shelo, klipei egozim ve'agarinin chayavim beorla. Vemos en la otra braita que el netz de la granada sí tiene la prohibición de orla. Entonces vemos que aunque no es comida, de todos modos tiene orla. Quiere decir, ¿de qué alajá tiene la prohibición de orla? De la alajá que él es guardia. Y el netz de la granada no queda con la granada también después de ser quitado el árbol. Entonces vemos que algo que es guardia del fruto, aun si no está con él cuando se quita el árbol, de todos modos tiene la halajá que es prohibido por la prohibición de orla. Entonces, segunda respuesta, el amarove, eija amrina de nasala ushomer le peiri, eija de ite beshar gmar peire. Hay kafras leite beshat gmar peire. Dice Rove,
No necesitamos que el guardia se quede después de quitar el fruto del árbol, pero sí necesitamos que esté con el fruto hasta que el fruto llegue a ser considerado fruto. Es decir, cuando él apenas sale del árbol, empieza a crecer, todavía no es considerado fruto, porque todavía es agrio, todavía no se puede comer, no tiene la importancia de un fruto. Solo cuando crece un poco más, entonces llega la importancia de ser llamado fruto a todas las alajot, a orla, a maaser, etc. Y si el guardia se queda con él hasta esa etapa, es guardia. Si se cae antes de eso, entonces no tiene la importancia del guardia que tiene la prohibición de orla. Y con respecto al kafras, dice Rove, él se cae antes. Entonces por eso no es considerado shomer lepri y no tiene la prohibición de orla. Eini ve'amar Rav Nachman amara ve'bar Avua ani matchelei de orla asirei ho'il v'na'asu shomer lepeirei. ושойמר לפרי אמס אבי בכופרה, וכקרילי שойמר לפרי. Pregunta la Gemara, Rav Nachman dijo que matjelei son los que guardan el fruto de los dátiles. Entonces, estos matjelei sí tienen la prohibición de orla porque son guardias del fruto. Ahora, dice la Gemara, ¿y cuando los matjelei son guardias del fruto? Mientras el fruto es todavía muy pequeño, es llamado kufra. Entonces, cuando todavía no está maduro, todavía está muy pequeño, es cuando los matjelei cuidan el fruto y después se caen antes de que el fruto llegue a estar maduro completamente. Y de todos modos, dice Rav Nachman que sí tienen la prohibición de orla, quiere decir que vemos que no necesita estar con el fruto hasta que crezca por completo, hasta que esté maduro por completo, sino también cuando ya está pequeño, acaba de salir, ya es suficiente que el guardia está con el fruto, que lo cuida, para tener la prohibición de orla. Contesta la Gemara, Rav Nachman sabarla que Rabbi Yossi. Dice Rav Nachman piensa como Rabbi Yossi, mientras que nosotros, es decir, Rove dijo según Rabbanan. ¿Qué dice? Detnan. Rabbi Yossi omer smadar asur mipnei she'u pri. Upligi rabonon alei. Dice Rabbi Yossi dice con respecto a la uva, que cuando llega al tamaño que es llamado smadar, ya es considerado fruto para todas las alajot de la Torah. Mientras que Jajamim no aceptan con Rabbi Yossi, ellos dicen que tiene que llegar a ser boser, después vamos a ver a girúa, a fola, laván, todos esos tamaños son llamados, pero no smadar, que es decir, smadar cuando apenas empieza a salir, todavía no tiene la importancia de fruto. Entonces quiere decir la Gemara, así como con respecto a la uva hay mahloket, también con respecto al kufre, a los dátiles también hay mahloket, y nosotros estamos hablando según Rabbanan y no según Rabbi Yossi. Pregunta la Gemara, matkif la Rav Shimi min Ardea, ubeshar ilanei miplige rabonon alei. Dice Rav Shimi min Ardea, la mahloket de Jajamim con Rabbi Yossi es solo con respecto a las uvas, pero en el resto de los frutos no tienen mahloket con él. Beatnan, porque está escrito, meimatai en kotzetzin et ailanot beshvi'it. La Mishnah viene y dice, ¿desde cuándo es prohibido cortar los árboles de frutos en Shvi'it? Quiere decir, en el año séptimo, cuando la tierra hay que hacerle Shemitah en Eretz Israel, entonces también hay una parte de las prohibiciones que existen en la Shemitah en el año séptimo es hacerle un daño a las frutas. Entonces, si hay un árbol que ya sacó frutas, es prohibido cortarlo porque se dañan las frutas. Entonces, pregunta la Mishnah, ¿desde cuándo empieza la prohibición de cortar los árboles? Es decir, ¿cuánto salieron de las frutas entre los árboles que ya es prohibido cortar los árboles por las frutas? Dice la Gemara, Bet Shammai omrim kol ailanot mishiotziu. Según Bet Shammai, en el momento que empezaron a salir las frutas, ya es prohibido cortar cualquier árbol y no hay diferencia entre los árboles diferentes. Eso es Bet Shammai. Nosotros queremos saber, es la opinión de Bet Hillel. U Bet Hillel omrim acharuvin mi sheyesharshu. Los charuvim, lo que comió Rabbi Shimon Bar Yochai en la cueva, desde que sheyesharshu, desde que son como cadenas, cuando tienen ese tamaño es prohibido hacerles daño, que si ya son considerados frutas, entonces no podemos hacerles daño. Ve'agfanim, que es decir las uvas, mishe igaru. Ese vamos a ver más tarde, el igaru es el tamaño que es llamado boser, que es como el fola laván, y ese es el tamaño según Jajamín, según Bet Hillel, no como Rabbi Yossi, que entonces la uva tiene la importancia de fruta. Ve'azeitim, mishe yanitzu.
las aceitunas, desde que les empieza a crecer como una flor, mishianitzo, tienen como una flor con ellas, con el fruto mismo sale como una flor. Desde que empieza a salir la flor es que llegan al tamaño que ya tienen la importancia de fruta. Veshar kol ailonot, y el resto de todos los árboles, mishayotziu, como dijeron Bet Shammai. Entonces vemos que el resto de todas las frutas es desde que salen. Ve'amar Rav Asi, hu boser, hu gerua, hu pol alavan. Dice Rav Asi, lo que dijimos en la opinión de Bet Hillel, que las uvas son desde que son girua, dice Rav Asi, u boser es también lo que es llamado en la uva boser, y u es el que es llamado girua, y es el que es llamado pol alavan, ve u pol alavan, y ese es pol alavan, el frijol blanco. Pregunta la Gemara, pol alavan salcatata, ¿acaso estamos hablando de frijoles que dices que ese es el frijol blanco? Ela eima shiuro que pol alavan. Y eso, si tú quieres saber el tamaño, cuando es llamado smadar, girua, es como el tamaño del fol alavan y del frijol blanco. De todos modos, vimos la opinión de Bet Hillel. Y dice la Gemara, man shamat lei de amar boser in smadar lo rabanan. ¿Quién vimos que piensa como Bet Hillel? Que la uva, ¿desde cuándo tiene la importancia de fruto, de desmadar, de boser y no de desmadar? Son rabanán que no opinan como Rabbi Yossi. Vektani shar kol ailonot mishiyotziu. Y está escrito que el resto de los árboles es desde que salga el fruto. Entonces vemos que no podemos decir que lo que Rav Nachman dijo, que el guardia del dátil, que es desde que apenas salió, que es kofer, es según Rabbi Yossi. Porque Rabbi Yossi habló de una uva y vimos que en el resto de los árboles, que no son uva y no son los jarubín y no son tampoco las aceitunas, en todo el resto de los árboles, a Rabbi Yossi y Rabbanán son la misma idea. Desde que sale el fruto, ya tiene importancia de fruto. Entonces, también como vimos que dijo Rav Nachman con respecto a los dátiles, lo mismo con respecto al árbol de nosotros, del tzlaf. Desde que sale el fruto y tiene encima el cafrás que lo cuida, ya es suficiente para que tenga la importancia de fruto y el guardia de fruto, que los dos tienen la prohibición de orla, así como dijo Rav Nachman con respecto al kufre, al dátil, que el momento que sale y sale con su guardia, los dos tienen la prohibición de orla. Entonces lo que dijo Rove, que necesitamos que quede el guardia hasta que se madura por completo, no lo acepta la Gemara porque no es como Rav Nachman. Entonces dice la Gemara una opción tercera. El amarove eija amrinan de ave shomer lepri, eija de kishakatlei la shomer mait peira. Aja kishakatlei lo mait peira. Dice Rove, la conclusión es que cuando es considerado guardia del fruto, cuando es importante ese guardia, que si lo quitas, el fruto se seca, se muere, que viejo, se seca, se daña. En ese caso es que el guardia es considerado tan importante que tiene la prohibición de orla. Pero un guardia tal, que si lo quitas, el fruto sigue existiendo, sigue creciendo, no se seca, no se daña, entonces no tiene la importancia de shomer leperi, no tiene la prohibición de orla. Y dice Rove, con respecto al tzlaf, el kafras, también si lo quitas, el fruto del tzlaf, el evionim, siguen creciendo y no les pasa nada. Entonces, por eso no tiene orla el shomer del tzlaf. Dice la Gemara, cuenta la Gemara, ave uvda, así hubo un hecho, veshaklua lenetz de rimona, veyavesh rimona, veshaklua le pirja de bitita, veikayem bitita. Dice la Gemara, de verdad hicieron eso una vez. El netz, el guardia de la granada, lo quitaron y de verdad la granada se secó y se dañó. Mientras que una vez quitaron el guardia de pirja, de bitita, la flor del tzlaf, y la quitaron el guardia encima, el kafras lo quitaron y caen bitita. De todos modos, siguió existiendo la bitita. Entonces vemos que no depende del guardia que ella siga creciendo. Tal vez le ayuda, pero no depende de eso. Entonces el guardia del tzlaf no es orla por ser guardia. Ahora hay unos paréntesis que no son de la Gemara, sino de los Geonim y fueron escritos acá. Entonces se saltan y seguimos desde la próxima sugía. Entonces sigue la Gemara y dice, con respecto a una nueva comida, pilpelei, quiere decir una especie de pimienta,
que es un condimento que por lo común no se come solo, sino se agrega otra comida para condimentarla. Rav Sheshet amar she'akol. Si lo comió solamente la pimienta, tiene que decir she'akol. Rove amar lo klum. Rove dice, eso no se come solo. El que lo comió no es considerado que está comiendo y no tiene que decir ninguna braja. Dice la Gemara, ve'az da Rove le taimei de amar Rove, kas pilpelei beyome de kipurei patur, kas zangavila beyome de kipurei patur. Dice la Gemara, Rove, según su misma opinión, dice lo mismo con respecto a Yom Kippur. El que kas pilpelei, es decir, comió esta pimienta sola en Yom Kippur, lo llaman kas. Cada vez que una persona come algo no de la forma que se es acostumbrado a comerlo, se llama kas. Entonces, cuando él comió kas pilpelei en Yom Kippur, no tiene el castigo de karet, que es el que recibe el que come en Yom Kippur, patur. Lo mismo con respecto a zangavila. También es una especie de condimento que también no se come solo, sino se agrega a otras comidas. Entonces también lo mismo, kas zangavila beyome de kipurei patur. También no tiene la prohibición de karet, el castigo de karet. Pregunta la Gemara, meitivei, aya Rabbi Meir omer, ממשמע שנאמר והורלתם הורלתו את פריו איני יודע שעץ מאכל הוא. En el pasuk con respecto a la prohibición de orla está escrito, cuando ustedes plantean un árbol de comida, והורלתם הורלתו את פריו, entonces va a tener la prohibición de orla. Pregunta Rabbi Meir, si estamos diciendo que tiene orla, yo no sé qué es un árbol de comer que se come, etz mahal, ¿por qué tenía que decir la Torah? Etz mahal, puede decir, cuando plantean un árbol, entonces va a tener su fruto orla. ¿Por qué dijo cuando plantean un árbol de comida va a tener su fruto, etcétera? ¿Qué quiere decir eso? Ma talmud lomar etz ma'achal leavi etz shetam etzo upirio shave וזהו זה הפלפלין. ללמדך שהפלפלין חייבים באורלה וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם לא תחסר כל בה. Dice Rabbi Meir, ¿por qué la Torah agregó la palabra comida etz ma'achal en el pasuk? Para enseñarme que también el árbol de pilpelin también tiene la prohibición de orla. El árbol de pilpelin es un árbol pequeño. Yo pensaría que no es considerado árbol sino vegetal y no tiene la prohibición de orla. Por eso teníamos que enseñarme que tiene también orla. Ahora, ¿cómo aprendemos que el pasuk está hablando del árbol de pilpelin? Porque el árbol de pilpelin tiene una cualidad que también la madera misma, el árbol mismo tiene como el sabor del fruto. Si uno muerde la madera, el árbol mismo también siente el sabor del fruto. Entonces, etz ma'achal, la comida que el etz, la madera misma, también tiene el sabor de la comida del fruto, también tiene orla. Entonces sabíamos que se refiere a el pilpelin, que también tiene la prohibición de orla. Y dice, entonces, primero, esa fue la primera enseñanza. Y segundo, aprendimos del pasuk, que el pasuk dice que en Eretz Israel no te falta nada. Aún pilpelin, aún pimienta también va a crecer. En Eretz Israel no va a faltar nada, como dice el pasuk. Eretz asher lo b'miskenut tochal balechem. No vas a comer el pan como pobre, sino lo techsar kol ba. No va a faltar en ella nada. De todos modos, ¿qué vimos de Rabbi Meir? Vimos que el pilpelin sí es considerado fruto. Y vimos que tiene hasta la obligación, hasta la prohibición de orla, que ese es un fruto completo. Entonces, como Rove dijo que el que come pilpelin no tiene que ni siquiera decir ninguna braja, y en Yom Kippur no tiene karet. Dice la Gemara, lo kashia, aberetivta, abeyaveshta. Dice la Gemara, hay diferencias. Si todavía está el fruto mojado, quiere decir con humedad, no está seco, entonces es considerado comida y tiene orla, y si el que lo come obviamente es considerado que está comiendo algo, y en Yom Kippur tiene karet y hay que decir braja. Pero lo que Rove y Rav Sheshet discutieron fue en el caso cuando está seco completamente, beyaveshta. Cuando está seco, entonces es que Rove dice que no tiene importancia de comida y no se le dice braja. Dice la Gemara, Amrelei Rabonon le Merimar. Kas zangavila beyome de kipurei patur. Dice la Gemara, le preguntaron a Merimar. Rove vimos que dijo que el que come la zangavila, que también es una especie de condimento en Yom Kippur, no tiene karet.
Les preguntan a Merimar, Ve'amar Rove, hay himalta de atia mi bei hindui, sharia, umevorchin alei bore priya adama. Le preguntan a Merimar, Rove mismo dijo que la comida que es llamada himalta, que es una especie de harina con zangavila y con miel, se hace junto como una comida, aunque viene de Beindue, un país que aparentemente queda cerca de la India, es permitido comerlo. Quiere decir, aunque fue preparado por no judíos, no tenemos ningún hashash, no hay ningún temor que haya algo no kasher en eso y se puede comer. Y se dice la braja sobre eso, Borei Priya Adama. De todos modos, si se puede comer, para preparar esa himalta, había que cocinar la zangavila. Si tú cocinas la zangavila, aparentemente tiene que tener la prohibición que es llamado bishulei akum, que es decir, cuando el no judío cocina algo, el judío tiene prohibido comerlo. Entonces, ¿cómo puede ser que la zangavila no tiene la prohibición de bishulei akum? Tiene que ser porque la zangavila también se puede comer antes de cocinarlo. Algo que se puede cocinar, que se puede comer sin cocinarlo, aunque el goy lo ha cocinado, no tiene la prohibición de bishulei akum. Entonces vemos de todo esto que la zangavila, antes de ser cocinada, ya se puede comer y se puede comer por sí misma. Entonces vemos, no como dijo Rove, aparentemente, que Kas Zangavila Beyom Kippur no tiene la prohibición de Karet, no recibe el castigo de Karet, sino vemos que sí es algo que se puede comer. Contestará Gemara, lo kashya a beretivta a beavesta. Aquí también, cuando está húmedo es comida, cuando está seco, a eso se refiere Rove, que ya no tiene la importancia de comida. Y si lo comió en Kippur, no tiene Karet. Pasa la Gemara a otras comidas. Dice la Gemara, Javitz Kdeira vejen daisa. Javitz es cuando cogen harina con miel y con aceite y lo cocinan y se vuelve un poco duro como una especie de un queso. Y que ahora vamos a ver qué se dice la braja sobre eso. Y daisa es cuando molean el trigo y también se cocina con agua y se vuelve como una daisa para comer. Entonces dice la Gemara, Rav Yehuda amar sheakol niya bidvaro. Se dice sheakol niya bidvaro cuando uno quiere comer eso. Rav Kahana amar bore minei mezonot. Que hay que decirle bore minei mezonot. Dice la Gemara, bedaisa greida. Si es una daisa no más, quiere decir solo el trigo con agua, kula alma lo pligue de bore minei mezonot. Todo el mundo acepta que la braja es bore minei mezonot porque el trigo es la parte principal. Kipligei bedaisa que en javitz kdera. La machloket de Rav Kahana y Rav Yehuda es en una daisa que es como la javitz, quiere decir que se le agregó también miel y tal vez también aceite, pero lo importante principal es que se le agregó miel y mucha miel, y entonces hay la machloket que Rav Yehuda dice que hay que decirle sheakol niya bidvaro. Rav Yehuda amar sheakol savar duvsha ikar. ¿Por qué según Rav Yehuda sheakol? Porque la miel es lo más importante en esa daisa que se le agrega miel. Rav Kahana amar bore minei mezonot. Savar smida ikar. Dice Rav, ¿por qué Rav Kahana dice que es bore minei mezonot? Aunque la miel es más que la harina, que el trigo, y también tiene más sabor, porque de todos modos la smida es ikar, quiere decir, ¿qué es lo que le da a la persona la sensación que está lleno? ¿Para qué está comiendo eso? La parte principal para él es el trigo. Entonces la braja es como el trigo cuando está de esa forma, que es borei minei mezonot. Dice la Gemara, amar Rav Yosef, que vatei de Rav Kahana mistabra. A veces dice, aparentemente la halajá es como Rav Kahana, de Rav Ushmuel de Amre Tarvayu, kol sheyesh bo mechameshet aminin mevarchin alav bore minei mezonot. Rav Ushmuel nos dice una regla, toda comida que tiene en él de las 5 especies del trigo, se dice sobre ellos borei minei mezonot, aún si no son la parte principal en la comida, quiere decir, no son la mayoría, sino aún si es la parte mínima de la comida y hay más de otra comida, como en el caso de la daisa de nosotros, que hay más miel que trigo. De todos modos, la braja sobre ellos, como ellos son la comida principal, lo que llena a la persona, siempre se dice sobre eso por minei mezonot, que fue como dijo Rav Kahana. Ahora, ¿qué son esas 5 especies de trigo? Entonces sabemos que hay jitá, seorá,
kusmin, shibolet, shual, veshifon. Entonces, jita es trigo, shibolet, shual es avena, después viene kusmin, que es espelta, tenemos seora, que es cebada, y shifón es centeno. Todas esas 5 cosas son cosas que si uno prepara pan de ellos, se dice amotzi lechem min haaretz, y todas ellas tienen la importancia de mezonot, y si hay en ellas en la comida, aun si son minoría, de todos modos son la parte principal de la comida, de esa comida, y se dice sobre ellos borei minei mezonot. Ahora viene la Gemara y habla de este tema exacto, y dice, Gufa, Rav Shmuel de Amre Tarvayu, kol sheyesh bo mechameshet aminim mevarchin alav borei minei mezonot, ואיתמר, otro dicho en nombre de Rav Shmuel, ואיתמר נבמי רב ושמואל דאמרי תרוויו, כל שהוא מחמשת המינין, מברכין עליו בורא מיני מזונות. Una vez dijeron Rav Shmuel que en la comida que hay en ella de estas 5 especies hay que decir bורא מיני מזונות, y en el otro caso dijo, cada comida que fue hecha de ellos 5, y no pan, sino otra comida, pero que fue hecha de esas 5 cosas, se dice borei minei mezonot, aunque no están mezclados con otras cosas. Entonces, ¿por qué había que decir las 2 cosas? Dice la Gemara, vetzricha. De iashmeinan kol sheu. Si hubieran dicho solo el caso de que la comida que fue hecha de esas 5 cosas, aveaminan mishum de ite beeinei. Hubiera pensado, ¿cuándo se dice borei minei mezonot? Cuando está esa comida en los veo. Quiere decir, fue hecha solo de esa comida, solo de esas 5 cosas. Pero cuando están mezclados en otras cosas y son la minoría, no diría sobre ello borei minei mezonot. Por eso había que decir, kamash malan kol sheyesh bo. En cada caso que hay de esas 5 especies se dice borei minei mezonot. ¿Y por qué no era suficiente decir solo eso? Veyashmeinan kol sheyesh bo, aveamina kol sheyesh bo chameshet aminin, in, aval orez vedochan lo mishum dal yedei ta'arovet. אבל איתה בעיני נעימה אפילו אורז ודוחן נמי מברכין עליו בורא מיני מזונות כמשמע לן. Dice la Gemara, ¿por qué había que mencionar también el caso de kol sheu y no suficiente decir kol sheyesh bo? Si nosotros hubiéramos dicho que cada comida que tiene en él de esas 5 especies del trigo se dice borei minei mezonot, hubiera hecho el cálculo así, un heshbon así. Estas 5 especies que son tan importantes, entonces cuando están mezcladas, de todos modos se dice borei minei mezonot. Pero orez vedohan, que es decir, arroz y mijo, que no tienen la importancia de las especies de trigo, cuando están mezcladas no se dice borei minei mezonot, y así de verdad es la halajá. Pero hubiera pensado que cuando están separados, es decir, se preparó una comida de orez vedohan, de arroz o mijo, que son ellos lo principal, en ese caso, cuando no están mezclados en otra comida y no son minoría, en ese caso, también sobre orez y dohan, también se dice borei minei mezonot. Por eso había que decir que también cada comida que es hecha de esas 5 especies, se dice borei minei mezonot, para aprender que con respecto al orez vedohan, aun cuando no están mezclados, tampoco se les dice borei minei mezonot. Ahora, y con eso terminamos esta página. Después la Gemara va a seguir hablando con respecto a la brajá del arroz y el mijo y mostrar que de verdad, al final la conclusión va a ser que al principio sí se les dice borei minei mezonot cuando están separados, cuando se preparó una comida de ellos. Solo la diferencia entre ellos y las 5 especies del trigo es con respecto a la brajá que se dice después de comer. Y con eso terminamos aquí. Muchas gracias.